Está con nosotros el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, quien hace parte de esa comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Paula, a todos, la audiencia, Consejo de Redacción. Gracias y estamos listos para conversar. Representante, ¿ya conocen el dato de cuántas solicitudes han recibido en esta comisión de acusaciones? Porque ya hemos visto que son varios los procesos que han llegado hasta esta comisión. Paula, eventualmente puede haber más que los que se conocen de manera pública. También se pueden allegar ese tipo de quejas de manera virtual y será un trabajo secretarial de la Comisión de Acusaciones que posteriormente le traslada esos escritos al presidente de la comisión y él deberá asignar cuáles de los que componemos la comisión sean los representantes, instructores o investigadores de cada uno de esos procesos, o si se acumulan, será una determinación que haga el presidente de la comisión. Ese es el procedimiento que se sigue, que se surte, y habrá pues entonces que esperar cómo avance y cómo se desempeña, claramente. Representante, con los buenos días, quisiera consultarle sobre el proceso que se tiene que llevar en la comisión. Ayer veíamos cómo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez iba a interponer la denuncia, sin embargo, más tarde, finalizando ya la tarde-noche, el presidente Gustavo Petro aseguró que mientras sus rivales políticos, refiriéndose a Federico Gutiérrez, pues le instauraban esa denuncia en la comisión de acusaciones, pues él estaba tranquilo porque, según él, no se evidenciaba que haya cometido algún tipo de irregularidad. ¿Se puede seguir la investigación solamente con la denuncia de Federico Gutiérrez? Por supuesto. Y yo creo, debo de ser muy cuidadoso. Yo soy miembro de la comisión y no quiero hacer anticipaciones sobre el caso específico, pero sobre el presidente de la República o sobre un magistrado o sobre el fiscal general, que son los aforados sobre los cuales nosotros conocemos, pues las determinaciones de si hay valor o no para avanzar en una actuación, las determina la comisión, no las determina la persona que sea susceptible de esa investigación. Entonces, pues es evidente, yo creo que ahí es que esperar los avances y el desarrollo. Eso suena, digamos, un poquito respuesta esperada, pero es así. No puede haber una consideración anticipada hasta que no se conozcan pruebas, se hagan soportes, todo un proceso. Uno tiene que comparar para la ciudadanía, para las personas que nos están viendo, el trabajo de la comisión de acusaciones, hay que compararlo como si usted estuviera presentando una denuncia ante un fiscal, igualito, en un municipio o en la ciudad de Medellín. Usted va a presentar la queja o la denuncia, el fiscal tendrá que valorar si hay razones para avanzar en ella, sí o no, y si encuentra motivos, pues avanzará eventualmente en una acusación, y si no encuentra motivos, pues dirá entonces que no. Pero ese es todo el procedimiento que se tiene que surtir, Daniel. Representante, y con respecto a un asunto tan delicado como las chuzadas, usted también ha dicho que es pertinente un debate de control político al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional. ¿Los van a llamar entonces a este debate? Andrea, yo cité desde el pasado viernes, inmediatamente conocimos esos hechos en el país bastante graves y que van surgiendo cada vez más, un debate de control político al ministro de Defensa, al director de la Policía General Salamanca. Y alguien me dirá, pero ¿por qué al policía? ¿Por qué al ministro? Mire, cuando sucedió el hecho reconocido del polígrafo, que sometieron a una gran cantidad de vulneraciones de garantías a una mujer humilde, al otro día, el ministro de la Defensa y el director de la Policía estaban dando un discurso revistiendo de legalidad las actuaciones. Eso no les corresponde a ellos. Ellos no son la autoridad que determina si actuaron de manera legal o no. A uno a veces le da la sensación que el ministro de Defensa tiene su cabeza en estar siendo un fiscal y no un ministro de Defensa. Por eso es que las cifras de seguridad en el país están destruidas. Así lo dije en el debate, en el discurso de alocución en respuesta al presidente. Ayer, y permítame agregar este hecho, los gobernadores del país, todos quedaron plantados en Bogotá, no en otra región de Colombia, en Bogotá, para tratar el tema de seguridad. No apareció ni el ministro de Defensa ni el director de la Policía ni el ministro de Interior. Todo esto va conducido, Andrea, entonces a decir que los citamos para que expliquen por qué se está utilizando el aparato del Estado para resolver una situación particular, difícil y delicada, y salen ellos a dar un discurso de legalidad cuando no les corresponde. Doctor Hernán,
Dos preguntitas sencillas. ¿Cuántas personas conforman la comisión de acusación? ¿Cuántos parlamentarios? 17 personas, profesor Juan Carlos. ¿De qué partidos? Yo creo que están representados casi la totalidad, inclusive nosotros de oposición, junto conmigo, somos 2 personas. Está, por supuesto, también una expresión del Partido Liberal, Conservador, lo que se llaman como las curules o los CITREP o víctimas. También hay, por supuesto, miembros del Pacto Histórico. Es decir... O sea, ustedes son la minoría, llamémoslo así. No, pero evidentemente somos la minoría. De la oposición somos 2 personas. Prácticamente van a hacer un debate, porque recuerde usted que siempre en política se ha dicho, esa es la comisión de absolución. Nunca ha sido de acusación porque no prospera ningún proceso. De los pocos que prosperó, exacto, pues solamente... profesor Juan Carlos fue contra el exmagistrado Leonidas Bustos por el cartel de la toga, sigue prófugo de la justicia. Era el que denominaban el magistrado de la paz, usted recordará, un hombre muy mediático, termina siendo acusado, pero el prófugo. No es sencillo. Ahora, hay un elemento que el país y la opinión tienen que tener presentes, profesor, y es que los procesos contra el presidente de la República, así lo dispone la Ley Quinta y la Ley 600, que son los regímenes legales que rigen la actuación de la comisión, disponen que los procesos sobre el presidente de la República tienen que ser de carácter público, no sesión reservada. Y cuando uno dice carácter público, profesor Juan, es que ustedes, los medios de comunicación, pueden asistir de seguimiento a ese tipo de diligencias cuando se desarrollen en este proceso o en cualquiera otro. Y eso no es una invención de oposición, sino que es una evidencia de la norma en Colombia. Y de estos 17 integrantes de la comisión, pues ¿cuántos podrían estar inhabilitados? Porque ya vemos que también se está abriendo esa puerta, y hasta qué punto podría llegar una acusación en la Cámara de Representantes, en esta comisión, porque usted ya nos ha dicho que no puede tomar partido, digámoslo así, frente a la decisión que se vaya a tomar, pero ¿cuáles son las opciones de decisión? Pues Paula, miren, es previsible por lo menos que miembros del partido político del presidente no vayan a actuar en su contra. El rigor de la comisión debería ser un rigor jurídico, pero no político. Eso es lo primero. Lo segundo, existirá también la posibilidad que se empiecen a presentar recusaciones por parte de los mismos compañeros o por parte de terceros, de ciudadanos que consideren una recusación. ¿Esa recusación en qué se traduce para las personas que nos están viendo? Quiere eso decir que podría haber un evidente conflicto de interés. Por ejemplo, usted es muy cercano al presidente, usted no debería estar resolviendo, sepárese de ese elemento. O lo contrario. Y esas recusaciones tendrán que verse resueltas al interior de la comisión de acusaciones por parte de los propios compañeros. Es así como funciona. Representante, le quisiera preguntar para que por favor nos amplíe sobre la solicitud que usted ha hecho a la CIDH respecto al seguimiento y monitoreo en cuanto también al comportamiento, y lo que usted ha indicado son señalamientos acerca del trabajo que viene haciendo el Consejo de Estado. ¿En qué consiste esa solicitud que usted ha hecho? Mire, Daniel, permítame reiterar, lo dije así también nuevamente en la locución de respuesta la noche del domingo al país. El gobierno nacional ha emprendido una campaña de ataques sistemáticos a las ramas del poder público. Si el Congreso no le aprueba lo que él quiere, dice que lo amenaza con la calle. Expresiones de calle violenta, como el país los conoció. Segundo, al Consejo de Estado en sus decisiones dice que le está dando un golpe de Estado blando. Para ellos todo es golpe de Estado. Si los gobernadores se pronuncian con la frase libertad y orden, dicen me van a dar un golpe de Estado. A los medios de comunicación, colegas de ustedes han tenido que emitir comunicados pidiendo protección y al presidente de la República contener los ataques contra la prensa, pero es que no lo digo yo, la FLIP lo ha manifestado. Comunicadores como Camila Zuluaga de Blue Radio y otros tanto más dicen no presione más a la prensa. Todo esto para decirles que por eso yo acudo siempre a informar al sistema de monitoreo de derechos humanos de la CIDH para que vaya evidenciando en tiempo real con información precisa
cómo se pueden estar vulnerando las ramas del poder, el equilibrio de poderes en Colombia, la autonomía de la justicia, de los jueces y un tema muy esencial, la libertad de prensa y de información. Representante, quiero que nos amplíe un poco más algo que usted acaba de mencionar también, y es esa referencia que hace el presidente Gustavo Petro a que esto es un golpe blando. No es la primera vez, ya lo ha hecho en varias oportunidades y al parecer esa es su respuesta frente a todas las crisis que se están generando. ¿Usted qué percepción tiene frente a este concepto de golpe blando? Pues es muy riesgoso, Andrea, porque no hay una conversación ni con los gremios, ni con los sectores, ni con la justicia, y lo que hay es respuestas desafiantes. Mire, es una simple verificación de los hechos. El mismo Consejo de Estado tuvo que salir a decir, respete la autonomía del Consejo de Estado. Meses atrás, desde España, que creo es donde está mi profesor Juan Carlos Benjumea, se proclamó como jefe del fiscal general de la Nación. Tuvo que salir el presidente de la Corte Suprema de Justicia a decir, respete la autonomía de la justicia. A los gobernadores, cuando expresaron la frase libertad y orden, agobiados por la inseguridad en las regiones y el abandono, terminó diciendo, es un golpe de Estado. O sea que es muy complejo entender que un presidente no sea capaz de tener una concertación, de aceptar errores, de convocar. Tuve la oportunidad de decirlo en una entrevista en el periódico El Colombiano. En mi opinión, el presidente sigue pensando como un opositor y no como un presidente que pueda convocar sectores. Él se siente cómodo es en la calle, no gobernando. Doctor Hernán, se habla ahora, hoy ya en el amanecer y en las noticias anoche, en las redes, en los correos, en el WhatsApp, en toda parte, y en el Twitter se decía que el gobierno habla de la palabra entrampamiento, que esto todo es un entrampamiento. Ayer precisamente el ex embajador dijo, fueron problemas de tragos. Estaba un poco pasado de copas y me pasé. Es muy común que esto esté pasando. Los pasados de copas, hablamos del senador también de ese tipo político, y ahora los famosos entrampamientos. Es como una negación de la realidad, esa narrativa de negar todo. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque no digamos mentiras, ustedes hacen el debate. Ahí no va a pasar nada, querido Hernán. Ahí va a haber un tema donde ellos van a poner y quitar, y ahí no va a pasar nada. Pero ojo, lo que sí hay que aprovechar para cualquier demócrata es el tema de fondo que hay en eso. Es la legalidad, los dineros. ¿Quién va a rondar? Viene una elección de fiscal. Están haciendo tiempo. ¿Qué va a pasar ahí, Hernán? ¿Cuál es su análisis con respecto a eso, representante? Pues, profesor Juan Carlos, antes que cualquier consecuencia legal que uno pueda anticipar, lo que ya hoy sucede es la pérdida de legitimidad del gobierno. Las últimas encuestas de opinión, antes del escándalo, refirieron que el 61% de los colombianos están en desacuerdo en cómo se maneja el país. ¿Cuál legitimidad puede haber para avanzar en una reforma laboral, de salud, de pensión o cualquier otro tema en el Congreso de la República cuando el país nacional y político y la ciudadanía está evidenciando que lo que les prometieron como un modelo de cambio terminó siendo un esquema absolutamente peor que cualquier asunto conocido? Porque estos hechos que estamos entendiendo y conociendo y que se siguen conociendo será asemejable solamente a aspectos como los del proceso 8000 a mediados de la década de los 90. Los más jóvenes tendrán que hacer la referencia de qué sucedió allá. Un gobierno que se dedicó a defenderse, a no tener legitimidad, a hacer transacciones con el Congreso para poder sostenerse, y un país que no le cree. Yo creo que esa es la consecuencia inmediata antes de anticipar, o en caso de anticipar alguna consecuencia legal que uno en Colombia a veces duda que terminen sucediendo. Pero hoy, evidentemente, el país va mal y evidentemente el país perdió la confianza, inclusive los que lo eligieron, y ratifica los temores de los que no lo hicimos. Representante, retomando un poco la pregunta que hace unos minutos le hizo Andrea sobre lo que ha dicho el presidente, que se trata de un intento de golpe blando, yo quiero leer textualmente esa parte del trino donde él dice: nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Es decir, ¿por qué delito se va a investigar en este caso en la comisión de acusaciones? Paula, tendrá que ser una determinación una vez se conozcan los hechos, por supuesto. Vuelvo y utilizo el ejemplo.
el representante investigador a cual le asignen el proceso, los abogados determinan el tema una adecuación típica, ¿no? Entonces, entendiendo cuáles son los hechos, dirá o es atípica la conducta, es decir, no existe una vulneración de la ley, o evidentemente estas conductas que pudimos verificar se adecuarán a tal tipo penal y será el delito de o lo uno o lo otro. Ese es el ejercicio inicial que tiene que hacerse para poder definir por cuál sería el delito que se le vaya a adelantar la investigación. Bueno, pues van a tener bastante trabajo en esta comisión de acusaciones. Representante a la Cámara, Hernán Cadavid, gracias por acompañarnos durante esta mañana en Consejo de Redacción. Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Bueno, a Juan Carlos, Paula, Daniel, Andrea y a toda la audiencia en Consejo de Redacción, muchas gracias y seguimos en este trabajo aquí en Bogotá, el Congreso.